Buenos días. El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y el Archivo Histórico Municipal, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Historia de Toluca, que en esta ocasión y debido a las circunstancias que vive a causa de la pandemia COVID-19 se va a realizar en esta modalidad virtual. Para no dejar con este proyecto que ya este año cumple su 20º aniversario, convirtiéndose ya en un espacio en donde la sociedad puede conocer resultados de las investigaciones que han realizado historiadores y especialistas en relación a hechos, personajes y lugares representativos de nuestra ciudad. Muchas de estas investigaciones se han basado en los documentos que resguardan los diferentes archivos históricos que tenemos a nuestro alcance y que resguardan nuestra memoria histórica. Esperamos que sea de su agrado cada uno de los temas que se han elegido para integrar este programa del ciclo de conferencias Historia de Toluca. Bienvenidos nuevamente. Para abrir este ciclo, agradecemos la presencia del doctor Raimundo César Martínez García. Él es maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde el 2016 es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense, ACE, y cuenta con reconocimiento del perfil PROMET. Es parte del sistema de investigadores. Sus actuales líneas de investigación son Historia de Mesoamérica, Códices y documentos de tradición indígena del centro de México. Ha participado en diversos proyectos históricos y arqueológicos, además de impartir ponencias y conferencias en foros nacionales e internacionales. Ha realizado labores de la gestión académica en el Colegio Mexiquense como coordinador del Cuerpo Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México, organizador del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, coordinador de la Maestría en Historia del Colegio Mexiquense, entre otros. Además, es evaluador de profesores y proyectos de PRODE. En el área docente, en el Colegio Mexiquense ha sido profesor de las cátedras Mundo Precolombino y Metodología para el Estudio de los Códices y Seminario de Tesis en la Maestría en Historia y la de Historia y Teoría Social dentro de la Maestría de Ciencias Sociales. Es profesor de asignatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el 2001, donde ha impartido diferentes cursos en la licenciatura en Historia, como Cultura Náhuatl, Introducción al Náhuatl Clásico, Códices y documentos de tradición indígena, Historia de México Antiguo, Arqueología para historiadores, entre otros. Asimismo, entre sus publicaciones están el Códice Techaloyan de San Francisco Xanacatlán, estudio y facsímil, editado por el Colegio Mexiquense en el año 2007. Los nombres de la montaña en las aguas celestiales Nevado de Toluca, editado por el INAH en el 2009. Los señoríos del Valle de Toluca, en Historia General del Estado de México, también editado por el Colegio Mexiquense en el 2011. Elementos de la cosmovisión indígena mesoamericana, indispensables para un desarrollo viable, en la publicación 25 años de investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, también por el Colegio Mexiquense en el 2012. Es coautor del libro Piedras y Papeles, Vestigios del Pasado, temas de arqueología y etnohistoria de Mesoamérica, también por el Colegio Mexiquense en el 2017, en el que participa como autor del capítulo Elementos para una definición del corpus de Techaloyan. También es coautor de los libros Águilas y Jaguares, Testimonios de la Formación Educativa de los Antiguos Náhuatl, por la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2017. Y bueno, hoy nos va a impartir
este tema muy interesante sobre historia prehispánica de los Matlatzincas. Esperamos que sean de su agrado. Muchas gracias y bienvenido nuevamente al doctor Raimundo Martínez. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias para hablarles sobre la historia prehispánica de los Matlatzincas. Primero, tengo que comentar que este grupo indígena tiene todavía presencia en el Estado de México, en la comunidad de San Francisco Xochitl, en Temazcaltepec. Hay hablantes del idioma Matlatzinca, pero la historia de esta población se remonta a tiempos prehispánicos. En la siguiente charla les hablaré de algunos rasgos de los principales que tuvieron en su historia prehispánica a partir de las fuentes arqueológicas, históricas, lingüísticas. Hay que comenzar señalando que la antigüedad del grupo es enorme. Así lo aseveran los estudios lingüísticos en los cuales el Matlatzinca es parte del tronco Otomangue, uno de los más antiguos en Mesoamérica. Ellos fueron de los primeros pobladores de este territorio, del territorio que ahora es el centro de nuestro país, y estuvieron emparentados con muchos otros idiomas. Los lingüistas hacen un ejercicio para ver la afinidad que hay entre distintos idiomas. A partir de ello logran elaborar algo así como un árbol genealógico de cada lengua. En el caso del Matlatzinca, al presente, muestra gran familiaridad principalmente con el oculteco, otra lengua que se habla en la porción sur de nuestro Estado de México, en el municipio de Ocuila. Esta afinidad en vocabulario, en gramática, las hace lenguas distintas, pero muy emparentadas. En algún momento se separaron, estos idiomas era un solo idioma y se separó. A su vez, estaba emparentado también con el mazahua y el otomí. Todas estas lenguas, mazahua, otomí, matlatzinca y oculteca, son las que se denominan lenguas otomianas. Sucede algo similar como lo que pasa con las lenguas romances. Sabemos que son lenguas que derivan de un latín antiguo, de una lengua común. Si ustedes han escuchado la lengua italiana, el español, el portugués, algo les entendemos, aunque son idiomas diferentes. Bueno, una situación similar sucede entre el oculteco, el mazahua, el otomí y el matlatzinca. Son lenguas, les llamamos otomianas, son lenguas muy emparentadas entre sí y se hablaron desde la época prehispánica. Muy probablemente, hablando de la antigüedad de estos grupos, Teotihuacán, la gran ciudad del periodo clásico, estuvo habitada por gente de habla otomiana, por los ancestros, digamos, de quienes ahora hablan estos 4 idiomas. Pero la antigüedad de los grupos otomianos es mucho mayor. Su presencia en el centro de México los hace protagonistas de algunos de los eventos, de algunos de los acontecimientos más importantes de aquellos tiempos. Debieron participar, por ejemplo, de la domesticación del maíz, de las primeras aldeas, de los procesos de conformación de grupos políticos más complejos. Es decir, tiene un protagonismo en la historia mesoamericana muy, muy, muy importante. Bueno, dicho esto, los datos lingüísticos no siempre pueden correlacionar con los datos arqueológicos o con los datos históricos. Otra parte de la información que tenemos sobre los matlatzincas lo proporciona la arqueología. A partir de la arqueología podemos ver, por ejemplo, cómo
surgieron numerosos asentamientos en el Valle de Toluca, cómo estos en ciertas épocas se ampliaron, a veces disminuían por cuestiones culturales o demográficas, por cuestiones ambientales. Bueno, hablando del Valle de Toluca, sabemos que la población de raigambre otomiana que habitaba en lo que llamamos el preclásico, en la etapa aldeana, en la época más antigua de la civilización mesoamericana, esa gente del Valle de Toluca migró hacia la Cuenca de México, al norte de la Cuenca de México. Esto sucedió a comienzos de nuestra era. ¿Y por qué migraron? Migraron porque allá se encontraba en emergencia, vamos creciendo, una nueva ciudad, Teotihuacán, y gran parte de la población de lo que era el sur de la Cuenca de México, así como el Valle de Toluca, donde había población otomiana, migró y fue la que conformó esa enorme ciudad. El crecimiento tan acelerado de Teotihuacán no se puede explicar sin esta migración masiva de población. Y vemos que el Valle de Toluca, en cambio, después de tener un gran número de aldeas, pues estas decrecen en cantidad, ¿no? La historia del Valle de Toluca va a estar muy ligada a la de la gran urbe, Teotihuacán. Va a ser el Valle de Toluca un gran productor desde ese entonces de maíz, de productos agrícolas en general, y también ruta de paso hacia lugares donde pudo haber tenido importancia el comercio. El sur del estado, donde había salinas, la parte del Michoacán, donde se explotaban algunos materias primas como la obsidiana de Sinapecuaro, aunque su aprovechamiento para la época prehispánica será un poco más tardío, con la región del Valle de Morelos, también rica en productos agrícolas. En fin, el Valle de Toluca era un paso importante hacia otros nichos ecológicos con recursos importantes. Sin embargo, estos grupos, esta población de raigambre otomiana, pues todavía no estaba definida, o al menos no lo podemos saber a partir de la arqueología, es decir, no podemos determinar a través de la cerámica, de la lítica, de los restos materiales en general, si corresponden a un grupo étnico en particular. Para el periodo epiclásico y en el momento posterior a la caída de Teotihuacán, van los arqueólogos a detectar cambios en la vida material. Vuelve a haber un gran incremento de población en el Valle de Toluca, la forma de elaborar y decorar sus cerámicas se transforma, se surge la cerámica llamada Coyotlatelco, y algunos arqueólogos sugieren que estas transformaciones derivaron o incidieron al menos en lo que después sería a nivel arqueológico la tradición cerámica Matlatzinca. Hay una cerámica que se denomina así, Matlatzinca, es roja sobre el fondo café, y esta cerámica con motivos geométricos fue muy empleada en todo el Valle de Toluca y en algunas zonas del sur del estado. Esta cerámica Matlatzinca, sin embargo, puede ser tan Matlatzinca como Otomí o Mazahua, puesto que estos grupos convivían en un espacio geográfico común. Si vamos a las fuentes históricas, los primeros atisbos de algo que ya podemos identificar como étnicamente como lo Matlatzinca va a ser en el contexto de las migraciones que se dieron en el periodo posclásico, en el momento previo a la conquista de los españoles. Son 5 siglos en los cuales se caracterizó la historia mesoamericana por tener grandes tribulaciones. El periodo posclásico fue un momento de inestabilidad política. Hubo muchos señoríos, muchos pequeños estados que
peleaban entre sí, que estaban en constante pugna, y la guerra era frecuente porque estaban en competencia por recursos, pero también por el dominio de otros estados a quienes les imponían tributos. Esa va a ser una constante en el posclásico. De ahí que los asentamientos de este último periodo de la historia mesoamericana se realizaron en sitios fortificados, en sitios que eran fácilmente defendibles. Estamos hablando de que construían grandes murallas, fosos, palizadas, o bien aprovechaban la existencia de barrancos, de peñas, como lugares para asentarse, porque ahí se podrían guarecer de ataques de mejor manera. Es la época a la que corresponden, por ejemplo, asentamientos como Malinalco, que ustedes pueden ver que está fortificado, o el de Teotenango, donde se construyó una gran muralla, o hacia Tejupilco, donde también hay un gran peñón que sabemos se utilizó como sitio defensivo. En fin, esta gran presencia de la guerra en el periodo posclásico tuvo también su correlato en una iconografía, en imágenes, en un mundo visual que también ensalzaba el sacrificio, la guerra, el combate. Una de las ciudades más notables dentro de la tradición prehispánica, por ser una ciudad, como diríamos, de carácter fundador para muchas otras, que fue casi sagrada, fue Tula, la ciudad de Tula, la cual se menciona ya en las fuentes, como en los códices, y en las fuentes coloniales, ya en las fuentes alfabéticas, como una ciudad paradigmática, donde la población gozaba de una organización política compleja, donde se obtenían grandes cosechas, donde vivía un personaje que era responsable de haberles enseñado muchos de los elementos que se consideraban civilizados, ¿no? Donde habitaba Quetzalcóatl, Seacatl, Topiltzin Quetzalcóatl, este sacerdote, este rey, que conocedor de los libros, conocedor de los rituales, pues llevó a la prosperidad a Tula. Tan importante fue Tula que su fama se extendió por todo el centro de México e incluso por toda Mesoamérica. Una de las explicaciones que tenemos al desarrollo de los toltecas es que lo que prevaleció no fue tanto una ciudad. Tula Xicocotitlán, si ustedes han tenido oportunidad de visitarla en el estado de Hidalgo, es impresionante, tiene una iconografía guerrera, una iconografía también sobre la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que es muy atractiva. Sin embargo, no es tan portentosa como la mencionan las fuentes etnohistóricas. Tenemos otro problema también. Las fuentes etnohistóricas hablan no de una Tula, sino de muchas. Hubo otras Tula en la historia prehispánica. Otra Tula, por ejemplo, fue Tolan-Xololan, la ciudad sagrada, también una ciudad sagrada en Mesoamérica, en el actual estado de Puebla. Otra, por ejemplo, fue Chichén Itzá. Quien haya tenido la oportunidad de viajar a Chichén Itzá podrá ver que hay un gran parecido entre Chichén y Tula Xicocotitlán, en la arquitectura, en los motivos escultóricos, en la iconografía. Y en ese ámbito de lo tolteca también se inscribe el Omatlatzinca, una fuente muy importante, la historia tolteca chichimeca. Al momento de hablar de lo que eran los pies y las manos de Tula, es decir, los sujetos, las partes que conformaban el reino tolteca de Tula Xicocotitlán, en lo que es el estado de Hidalgo, menciona a una provincia que podemos ubicar dentro de lo que es el territorio Matlatzinca, la provincia de Chicnauhteca. Chicnauhteca, después Chicnautecatl, es el nombre que se daba en náhuatl al Nevado de Toluca.
También está muy presente en la geografía del Valle de Toluca. Ustedes recordarán uno de los nombres del río Lerma, es el de Chignautenco. Deriva de la misma raíz. Bueno, la región de Chignauteca, la provincia de Chignauteca, era parte del imperio tolteca. De hecho, cuando los toltecas, la gran ciudad de Tula cae, cuando es abandonada, todavía, si hacemos caso a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, los señores del Acolhuacan, los señores acolhuas, enviaban a sus hijos al Valle de Toluca, porque ahí todavía se conservaba, se dice en la crónica, la cultura tolteca. Es decir, estaba dentro de esa esfera cultural. Aunque no, les digo, no siempre los datos históricos tienen su correlato claro con los datos arqueológicos. Cuando se está buscando, por ejemplo, cuál pudo haber sido esa ciudad, esos asentamientos de la época tolteca, pues los arqueólogos encuentran muy poca afinidad entre la cerámica y la producción material de Tula y la que hubo en el Valle de Toluca. Pero no lo debemos pensar como que la presencia tolteca era una presencia a nivel material, físico. También debemos verlo esto dentro de lo que les acabo de comentar, de que se trata Tula de un fenómeno a nivel ideológico, donde no hay una Tula, sino hay muchas Tulas. Y en ese sentido, en el Valle de Toluca tenemos sitios arqueológicos de gran envergadura que corresponden a la época del posclásico y podrían ser a los que se están refiriendo los cronistas. Ejemplo de ello es Teotenango, donde también tenemos ahí presencia iconográfica de la serpiente emplumada. Bueno, también tenemos que para épocas un poco más tardías, en el posclásico hay movimientos migratorios muy fuertes. Algunos lo atribuyen a que tras la caída de Tula era como el punto más norteño, donde había una civilización urbana, pero que al caer Tula se invaden el ámbito mesoamericano, invaden el centro de México, los denominados chichimecas, gente que se dedicaba, gente muy diversa. Algunos de ellos se dedicaban a la agricultura marginal en zonas casi de oasis, en las que era posible hacer obras hidráulicas y aprovechar, pese a las condiciones difíciles, pese a eso podían aprovechar el suelo y el agua para la producción agrícola. Pero cuando cambia el clima, ahí se habla de variaciones climáticas, y también cuando cae Tula, ellos abandonan esa zona y migran a zonas más benignas. No obstante, junto con ellos migran otras personas, también denominadas chichimecas, por vivir en la zona norte, más allende la frontera norte de Mesoamérica, que se dedican a la caza y a la recolección. Entonces visten, a diferencia de los toltecas que visten de algodón, cultivan maíz y viven en ciudades, a los chichimecas se atribuye vestir con pieles o con fibras, más que tener cerámica, hacer trabajos de cestería, tener deidades distintas a las agrícolas, más de corte guerrero, y portar como armas el arco y la flecha. Entonces vienen también grupos de cazadores-recolectores. Esta gente, cazadora-recolectora, entra entonces en el ámbito mesoamericano. Entre estos grupos denominados chichimecas, entonces vienen también grupos otomianos. Se habla de migraciones desde el área de Michoacán, pasando por el Valle de Toluca hacia la Cuenca de México. Uno de estos grupos, de los más famosos hacia el siglo XII, es el de los chichimecas de Xolotl. Xolotl llega a la Cuenca de México y realiza una serie de, pues, ¿cómo diríamos?, de tomas de posesiones. Él manda a su hijo Nopaltzin a reconocer el centro de México
y visitan, por ejemplo, el cerro de Jocotitlán, aparecen así en el Códice Xolotl, haciendo una incursión en el Valle de Toluca, visitan el cerro de Jocotitlán, van hacia el Chinantecatl, también hacen una toma de posesión en este sitio, van a Malinalco, hablando de la región otomiana. Entonces, no sabemos si esta toma de posesión es simplemente a nivel ritual, es decir, ir a los cerros altos y flechar hacia los 4 rumbos y de esa manera simbólicamente apropiarse del territorio, o si ese lanzamiento de flechas en realidad está implicando que hubo conquistas. No podemos saberlo con precisión, pero sí las fuentes nos hablan de que los chichimecas tienen, por un lado, raigambre otomiana, y por otro lado también están haciendo asentamientos, conquistas en esta región, o tomas de posesión ritual, no lo sabemos. Los chichimecas de Xolotl, algunos de ellos pudieron haber sido pames o jonases, que están emparentados con los grupos de otomianos, son parte también lingüísticamente cercanos, son del grupo otopame. Nada más que los pames y los jonases son grupos más bien no mesoamericanos, más norteños. Esta presencia de menciones a la historia del Matlatzinca, a la historia del Valle de Toluca, continúan. En esta serie de migraciones, sabemos que también del Valle de Toluca salieron personas hacia la Cuenca de México. Chimalpain, el cronista chalca, nos habla de que de Teotenango migró población hacia la zona de Tenango-Tepopula, y por allá realizaron la fundación de algunos señoríos. Entonces siempre hay una comunicación constante con la Cuenca de México. Ya para momentos posteriores, vamos a ver que hay una gran afinidad entre pueblos de la Cuenca de México y del Valle de Toluca. ¿Por qué? Hay una afinidad lingüística y cultural. En la Cuenca de México están asentados, lo habíamos dicho, los chichimecas de Xolotl, pero también señoríos de toltecas más antiguos, como los tepanecas. Los tepanecas que habitaban Azcapotzalco, también gente otomiana había habitado en el señorío de Xaltocan o Xaltocan, y estos lugares, junto con Coyoacán, tenían población vinculada con la población otomiana del Valle de Toluca. Se dice que allá, en algunas de las ciudades como Coyoacán y Azcapotzalco, se hablaba el Matlatzinca. La población también estaba emparentada entonces con los grupos otomianos. Esta familiaridad hacía que también el Valle de Toluca fuera tributario, rendiera tributo. No se habla en las fuentes de que hubo guerras para someterlos a tributo, más bien parece que derivado de esta familiaridad había un reconocimiento hacia el señorío de Azcapotzalco, por ejemplo, y los mazahuas, los otomíes, los matlatzincas tenían digamos, alianza, eran parte del dominio de los tepanecas. Sin embargo, el mayor número de información que vamos a tener es para el momento en que de la historia mexica. Esto porque pues ustedes saben que los mexicas eran el grupo hegemónico al momento del contacto con los españoles, y muchas de las fuentes que a raíz del contacto se generaron hablaban del enfrentamiento entre españoles y nahuas, específicamente de los mexicas, contra los mexicas. Y es producto de esas crónicas, de esos recuentos, de esos informes, que vamos a tener mayor información al respecto. Los mexicas también fueron quienes en la Cuenca de México, ya en el periodo colonial, ellos y otros grupos de la cuenca van a recabar sus propias historias que fueron destruidas con la conquista y van a ser reescritas por ellos mismos, por los cronistas españoles, cronistas indígenas y también por los religiosos. Una de las obras más importantes para conocer la historia mexica, pero también para conocer sobre el pasado de los matlatzincas,
porque nos hace un bosquejo de su cultura y sus características principales, es la obra que conocemos como el Códice Florentino, cuya parte en español también se ha editado como la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Esta fuente es una verdadera enciclopedia del mundo prehispánico. Nos habla de los aspectos divinos, terrenales, de cómo concebían el entorno natural, ¿no? En fin, es una obra muy completa. Y se dedica también a la historia de los nahuas y particularmente de los mexicas, e incluso el último libro de este Códice Florentino es sobre la conquista española. Bueno, este texto nos comenta, por un lado, las características de los Matlatzincas. Eran gente de raigambre mesoamericana, y en ese sentido tenían características culturales muy afines. Cultivaban el maíz, el huautli, cultivaban frijoles, calabazas. Es decir, eran gente de tradición agrícola que tenía, entre otras de sus características, también dedicarse a la cestería. Hablan por su cercanía al río que ahora conocemos como río Lerma, ¿no? Se aprovechaban mucho del tule, y nos dice el origen del gentilicio. Les llamaban Matlatzincas por ser gente de la red, porque la usaban para muchas actividades, incluso para la guerra, y principalmente porque rendían culto a uno de sus dioses, al dios Coltzin, metiendo a una persona dentro de una red y estrujándola en ella. De esa manera le hacían sacrificios, y de ahí le tomaban el nombre estos Matlatzincas. También se les denominaba Cuacuata, por traer, dicen, la onda como guirnalda en la cabeza. Usaban la onda como arma, pero también para cazar. También les llamaban Tolocas, por vivir cerca del cerro de Toluca, ¿no? el Tolotepetl, el cerro que ahora conocemos como el Toloche. Entonces nos dice parte de los gentilicios del origen del nombre de los Matlatzincas. Por otras fuentes, no abandonando el tema del gentilicio, sabemos que en su propia lengua les llamaban también Nepintajiwi, a la gente del Valle de Toluca. Eran la gente del maíz, los pirindas, los del medio, los del medio del valle, y los Matlatzincas que habitaban, más adelante diré por qué, que habitaban en la zona de Michoacán, pues eran los charenses, ¿no? La gente que habitaba en la zona de Charo. Estos grupos, estos denominados Matlatzincas, como lo dijimos, están muy familiarizados con el resto de los otomianos, con los ocultecos, con los mazahuas, con los otomíes. Muchas veces convivían en el mismo señorío, tenían señoríos o asentamientos compuestos, es decir, había población distinta, pero organizada políticamente. Bueno, en la historia Matlatzinca se vuelve más abundante las notas a raíz de su confrontación con los mexicas. Si ustedes ven en un mapa la zona en que la época prehispánica habitaron los Matlatzincas, es un área que podremos decir que tiene como centro el Nevado de Toluca. Alrededor del Nevado de Toluca, hacia el sur del Estado de México, colindando con Guerrero, colindando con Morelos, hacia el poniente, colindando con Michoacán, hacia el norte, también hacia un poco más allá de Ixtlahuaca, limitando con Acambay, ¿no? Hacia el poniente con lo que es la serranía de las Cruces, limitando con la Cuenca de México. Es un área muy grande, el área habitada por los Matlatzincas. Digo, no en toda esa área fueron el grupo predominante, pero sí había presencia de pobladores Matlatzincas. Ellos convivían hacia el norte, hacia el nororiente, con población otomiana, hacia el norponiente con población mazahua, y hacia el sur con los ocultecas, ya lo había como comentado en Ocuilan. Y en esta zona
había presencia de hablantes de náhuatl. No pensemos, cuando digo hablantes de náhuatl, solo en mexicas, sino en población náhuatl que era incluso más antigua que la que llegó después de las incursiones mexicas. Bueno, el Valle de Toluca, que era como diríamos el centro de dominio de los matlatzincas, donde estaban los principales señoríos de Toluca, Calixtlahuaca, Tlacotepec, Calimaya, Metepec, en fin, una serie de señoríos, Tenango, Tenancingo, todos estos señoríos importantes. Era una zona muy fértil, lo habíamos dicho, pues era una gran productora de maíz. Aparte de Chalco, en la Cuenca de México, pues el gran granero también era el Valle de Toluca. Y tuvieron los matlatzincas que enfrentarse a dos poderíos que estaban en expansión. Geopolíticamente hablando, tuvieron conflictos, por un lado, con los michoaques, que se venían acercando desde el occidente, pero también con los mexicas, que habían llegado a construir un poderío muy importante, no solo en la Cuenca de México, sino que ya se estaba expandiendo al resto de Mesoamérica. Los matlatzincas entonces quedaron entre dos fuerzas en avance. Debemos recordar un poco que los mexicas hacia el siglo XV, ellos habían fundado antes, en el siglo XIV, 1325 aproximadamente, la Ciudad de México Tenochtitlan, pero hacia 1425, un siglo después, se habían convertido en uno de los grupos hegemónicos. Van a tener conflicto con sus antiguos aliados, los tepanecas, se van a aliar con los texcocanos y con una facción del grupo tepaneca, y van a derrocar a Azcapotzalco hacia 1423. En 1423 entonces se da la guerra y después triunfarán sobre el dominio tepaneca y van a formar lo que se denomina la Triple Alianza: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y van a iniciar primero por recobrar lo que eran los dominios tepanecas en la Cuenca de México, pero después van a irse sobre lo que era la zona de Cuernavaca, la zona de Puebla-Tlaxcala, pero también el Valle de Toluca. Y en esa expansión van a hacer incursiones en tiempos de Axayácatl, uno de los tlatoanis mexicas. Hacia 1471 se da un primer enfrentamiento y logran dominar Mazahuacán. No sabemos bien dónde estaba Mazahuacán. Algunos dicen que podría ser Jocotitlán, o al menos era la zona más poblada por los mazahuas. Entonces el dominio mazahua es al que atacan en principio hacia 1471, y años más tarde, 1474, hacen nuevas incursiones, ahora en el centro del Valle de Toluca. Los mexicas y sus aliados, porque no venían ellos solos, venían con aliados acólugas, con aliados tepanecas, con aliados de la zona de las Chinampas, de Xochimilco, de la zona sur. Hacen incursiones y dominan a Toluca. Se invade lo que es Calimaya, Tepemajalco, Tlacotepec. Entonces caen las principales ciudades. Después va a haber incursiones hacia lo que es Tenancingo y Ocuilan años más tarde, y finalmente Jiquipilco hacia 1476 más o menos. Estas incursiones aprovecharon de varias cosas. Primero, fueron motivadas por la expansión tarasca, por la necesidad también que ellos tenían de dominar un área de la cual podrían obtener de tributos gran cantidad de productos agrícolas, pero también otros que se producían en esta zona, como los recursos madereros, importantísimos para la construcción y la expansión de ampliaciones de la ciudad de Tenochtitlan.
y aprovecharon de la división que llegó a existir entre los distintos señores matlatzincas. Se sabe que por pugnas internas en el señorío de Toluca, pugnas con el señorío que también el señor de Toluca tenía con el señor de Tenancingo, esta división existente fue aprovechada por los tenochcas, quienes entonces decidieron lanzarse en una gran incursión con sus aliados y logran someter a la población no solo matlatzinca sino otomiana. ¿Qué consecuencias trajo este sometimiento? Por un lado, la huida de población. Hubo gente que no se sometió a los tenochcas, de hecho hubo sublevaciones, rebeliones posteriores a estas incursiones, y la gente migró hacia la zona de los purépechas, de los tarascos, a donde se establecieron colonias. Entonces por eso allá también hubo población matlatzinca desde entonces. También otra de las consecuencias fue el establecimiento de tributos. En fuentes como la matrícula de tributos, este códice nos muestra que la provincia de Toluca, la provincia de Malinalco y la provincia de Jiquipilco, pues cayeron en manos tenochcas y tuvieron que pagar con cargas de maíz, con maíz, frijol, huautli, tenían que tributar también trajes de guerreros, tenían que tributar mantas, de acuerdo con lo que se producía en cada zona, pero tuvieron que tributar también madera, es decir, estuvieron ya sujetos a la entrega periódica de impuestos, una especie de impuestos, ¿no? De tributos. Y los matlatzincas quedaron también en calidad muchas veces de aliados para otras incursiones guerreras, se volvieron mercenarios de los mexicas para otras incursiones guerreras de este pueblo. Y muchos matlatzincas también perdieron sus tierras. Al haber huido y después regresado a sus tierras, quedaron como mayeques o renteros de los mexicas. Así, los mexicas hicieron una reorganización del territorio y de la distribución entre señores a los que premiaron por sus proezas en la guerra, y esto quedó en manos de nuevos señores, ¿no? El dominio de nuevos señores. Esto que fue una historia que se gesta, unos conflictos que se gestan en la época prehispánica, se van a prolongar en la época colonial, porque después estos repartos que hizo Axayácatl van a tratar de ser revertidos cuando el dominio ya no es de los mexicas sino de los españoles. Bueno, hasta aquí un breve repaso de lo que fue la historia prehispánica matlatzinca. No quiero concluir esta participación sin invitarlos a conocerla más a profundidad con algunas lecturas. Yo les recomendaría, principalmente para la historia matlatzinca en la época prehispánica, dos fuentes, dos libros que son buenas síntesis, exploraciones de las fuentes antiguas. Por un lado, el libro El Valle de Toluca, época prehispánica y siglo XVI, de la maestra Rosaura Hernández Rodríguez, y también el libro Los Matlatzincas, época prehispánica y época colonial, de Noemí Quesada. Esas serían mis dos recomendaciones iniciales para acercarse al tema, y estamos a sus órdenes, ya sea en el correo electrónico que se dará a ustedes para cualquier comentario, pregunta que pueda llegar a surgir. Muchas gracias.